Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos llevando los cursos de historia. Como puedes ver acá en pantallita vamos a hacer historia universal, ¿ya? Para los chicos de nivel 3. Y el tema que vamos a desarrollar, estamos continuando, nada menos que la Revolución Francesa, pero ya la fase de desarrollo. ¿Ya? Así que comencemos con nuestro tema del día de hoy y vamos a ver cómo termina esta parte de la Revolución Francesa. Miren chicos, acá está ya sintetizado, está organizado, qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Sencillo, cosas puntuales y nuestra práctica del día de hoy. ¿Ya? Muy bien, a ver, chicos, ya hemos hecho la primera parte. Hemos hecho la Revolución Francesa, sus inicios, ¿correcto? Ahí, rapidito. Cuando hemos hablado de la Revolución Francesa, jovencitos, ya hemos hecho la definición, ¿cierto? Ya hemos hecho la definición, ¿qué es? ¿No? Es un proceso donde el pueblo francés dirigido por la burguesía quiere tomar nada menos que el poder político y se atrae abajo nada menos que a la monarquía francesa. En realidad, ¿qué cosa es? Es una revolución nada menos que burguesa, ¿correcto? Listo, entonces eso está claro. Ya hemos hecho la parte nada menos que de la definición. Luego hemos tratado de las causas, hemos hablado de las causas sociales, el descontento de la población, la hambruna, las causas políticas, la influencia de la ilustración, ¿no? Hemos hablado de la causa nada menos que la detonante, ¿no? Que es la causa nada menos que económica. Y cuando hemos hablado de la causa económica, hemos dicho que Francia se encontraba en la bancarrota, en un déficit fiscal, ¿no? Por perder la guerra de los 7 años, por financiar, ¿se acuerdan?, la independencia de los Estados Unidos y por los lujos de la corte nada menos que de Versalles, ¿cierto? Entonces, hemos tratado ello, ¿cierto? Y ahí está. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque hay preguntitas que nos hablan del tema anterior. Acá, chicos, cuando hemos hablado de la Revolución Francesa, fue un proceso, tiene etapas. ¿Cuál concluimos la semana pasada? La etapa de la fase monárquica. Y yo te dije, ¿por qué se llama fase monárquica? Porque aún a quien mantienen la figura del rey, aún mantienen con vida el rey. Por eso se llama fase monárquica. Pero la que vamos a tratar el día de hoy, esta, que es la fase republicana, ya no hay rey. Y ve fijándote en esta imagen de acá. Es muy notorio, ¿no? Ya es la fase republicana. Muy bien. Entonces comencemos nada menos que acá, recordando parte nada menos que de la fase monárquica. A ver, un ratito, nos pasamos. Muy bien. ¿Cómo comenzamos? Hablamos nada menos que de los estados generales. ¿Se acuerdan? Esto voy a repasar, vamos a repasar acá, chicos, ¿ah? ¿Qué vienen a ser los estados generales? El rey de Francia, ¿cómo se llamaba? Luis XVI, ¿correcto? ¿No? Convoca una reunión de los tres estados. ¿Quiénes eran los tres estados? El primer estado, la nobleza; el segundo estado, el clero, la iglesia; y el tercer estado, el pueblo. Acuérdate, se le llamaba tercer estado, estado llano. Y ahí se encontraba la burguesía. Se reunieron, ¿cierto? ¿Y por qué no llegaron a un acuerdo? ¿Por qué fracasó? Por el problema del voto, ¿cierto? Querían que prime el voto por persona, pero él quería no, quería el voto por estado. Ya, fracasa. Luego de esto, ¿qué viene? Nada menos que la Asamblea Nacional. ¿Qué hacen los representantes del tercer estado? Se retiran, ¿cierto? Se retiran de la reunión de los estados generales, se van a una sala que se llama la sala del juego de la pelota. ¿Y qué hacen ahí? Acuérdate, ahí hacen el juramento de la sala de la pelota, de no separarse hasta que Francia tuviera su primera constitución. Acuérdate, esto hemos hecho. Ya está. Luego viene, ya,
Esta es la más importante, ¿no? Nada menos que la Asamblea Constituyente. Uy, acá. ¿Correcto? El pueblo empieza a formar su milicia, a su ejército. Y el pueblo sale a tomar nada menos que la famosa Bastilla. Sea nada menos que la toma de esa fortaleza, la Bastilla. ¿Cierto? Acaban con los privilegios del clero, que dan nada menos que la constitución civil del clero. Confiscan las propiedades del clero y dan un documento muy importante, ¿no, chicos? ¿Cómo se llama? La Declaración ¿de qué, chicos? De los derechos ¿de quién? Miren, del hombre y ciudadano. Y acaban con los títulos de la nobleza en Francia. Prima el principio de igualdad, ¿cierto? ¿Y cuál es el último? Cuando Francia se convierte en una monarquía constitucional, la Asamblea Legislativa. ¿Cierto? Esto hemos hecho. Y en la Asamblea Legislativa, chicos, ¿no? Empieza a regir la Constitución francesa y Francia ya se convierte en una monarquía constitucional. Eso no hay que olvidarnos. ¿Correcto, jovencitos? Listo, muy bien. ¿Cuál es nuestro tema el día de hoy? Es nada menos que la fase, nada menos que republicana. Ojo, ¿ya? La fase republicana. Y la fase republicana, como tú puedes ver, mira y ve, está alguien intentando huir de Francia. ¿Ah? Acá se da nada menos que, ¿por qué le llaman la fase republicana? Porque acá ya no hay presencia de rey. Es nada menos que la fase, si queremos llamarlo, la fase más radical. Porque acá aparece un grupo, los extremistas. Y la fase republicana, miren, tiene dos periodos. La convención y el directorio. Repito, la fase republicana tiene a su vez dos periodos, ¿no? Nada menos que la convención y el directorio, ¿correcto? Primero, ¿qué es lo que se da? Nada menos que la convención. Y la convención va desde el año 1792, ¿ya? Miren, 1792 hasta 1795. Pero como tú has podido ver ya en la fase de la convención, se subdivide. Miren, ¿esta en qué se subdivide? En la convención girondina, en la convención jacobina y en la convención termidoriana. Ojo, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comencemos nada menos que con la fase de la convención. ¿Ya? La convención girondina. Muy bien. ¿Con qué se inicia, chicos? Miren acá. ¿Quién intenta huir? ¿No? El rey intenta, ojo, intenta huir, pero fracasa el intento de huida del rey. ¿Y qué habían hecho en el inicio? Era mantener al rey como figura. Así que, primer acto de la convención girondina, ¿qué es lo que hace? Simplemente se anula la monarquía constitucional y se proclama la primera república francesa. ¿Ya? Entonces acá, chicos, simplemente se anula, primer acto, ¿no? Primero, se anula la monarquía constitucional. Francia se había convertido en una monarquía constitucional. Se anula. Es decir, que la figura del rey era innecesario. ¿Ya para qué vamos a tener el rey si se abolió la monarquía constitucional? Por lo tanto, acá, ¿qué hace, chicos? Simplemente se proclama, miren, se proclama la primera república francesa. Se proclama la primera república francesa. Ya no había necesidad de tener nada menos que rey. Era algo innecesario. ¿Se dan cuenta? Muy bien, profe. Es así, ¿no? Que se proclama o se convoca o se proclama la primera república francesa
y se constituye un congreso nada menos que en Francia. Se establece un congreso. Y acá vienen los términos de derecha e izquierda, ¿se acuerdan que estaba hablando? ¿Ya? Y en este congreso aparecen tres grupos. Los cordeleros, así se llamaron, ¿ya? Los girondinos, justamente esta pues se llama girondina. A ver, ¿quiénes van a controlar? Los girondinos. Los girondinos, y acá están los más radicales, los jacobinos, que eran partidos políticos. Los cordeleros se encontraban a la derecha, los girondinos se encontraban al centro y los jacobinos a la izquierda. Por eso siempre al grupo radical extremista se le ha identificado nada menos que como los izquierdistas. Y los izquierdistas en historia eran los jacobinos, eran los más radicales. ¿Y qué es lo que sucede? Dijeron, bueno, discutieron, oye, ya no podemos mantener al rey. Ha intentado huir. Así que deciden nada menos que la ejecución, ¿no? La decapitación, ¿no? La ejecución de Luis XVI. ¿Y quién era Luis XVI? Era nada menos que el rey de Francia. Así que decapitado. De Luis XVI. Con el nombre de Luis Capeto, lo ejecutan nada menos que al rey de Francia, como tú puedes visualizar en esta imagen. Salieron nada menos que ahí, al público, ¿no? Mira ahí, la guillotina ahí, abajo la cabeza, y exhibieron la cabeza nada menos que de Luis XVI. ¿Se dan cuenta? Con el nombre de Luis Capeto. Es ahí cuando un grupo de campesinos, ¿no? Se rebela, son un grupo contrarrevolucionario porque protesta la ejecución de su rey, ¿no? Y sea nada menos que la batalla de Vendée, ¿no? Pero bueno, obviamente no había prosperado porque ya la revolución se encontraba generalizada. Muy bien, entonces los demás países empezaron a ver cómo habían ejecutado nada menos que al rey de Francia. Y es así que Austria declara la guerra nada menos que a los franceses. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Y será la primera coalición, ¿no? Muy bien, así que el rey estaba ejecutado. Pero ¿entre quiénes era la pugna? Entre los girondinos y los jacobinos. Luego los que capturan el poder, como tú puedes ver, van a ser nada menos que los jacobinos, ¿correcto? Y los jacobinos, uno era el partido más radical. Acá estaban los republicanos radicales, ¿correcto? Que toman el poder político y cuando ellos toman nada menos que el poder político, nombran nada menos que a un personaje que se llama nada menos que Maximiliano Robespierre. Así que, primero, ¿no? Tuvieron como líder ¿a quién? Al jacobino, al radical, Maximiliano Robespierre. Y a este Maximiliano Robespierre lo llamaban el incorruptible. Pero no solamente estaba Robespierre, sino también Danton, otro francés jacobino, también se encontraba con él. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y bueno, este jacobino, uno, se dio la ejecución de la reina. Ordenó la ejecución de la reina María Antonieta de Habsburgo. Era princesa de Austria, que se había casado con el rey francés. La ejecutan a María Antonieta de Habsburgo, ¿no? En la guillotina también. ¿Sí? Y este Robespierre creó una institución política para controlar todo. ¿Y qué creó?
lo que él llamó el famoso Comité, nada menos que de la Salvación Pública. Y con este Comité de la Salvación Pública, Robespierre empezó a ejecutar a varios nobles. Un promedio de 10.000 nobles fueron ejecutados, nada menos que en esta época, nada menos que de terror de Maximiliano Robespierre. ¿Cómo te das cuenta? Ah, muy bien, profe. Se inicia nada menos que a esto le llaman el famoso régimen del terror. ¿Ya? En algunos llaman, cuando Robespierre se encuentra, lo llaman el régimen del terror. Toda persona era sospechosa, y aquel que se encontraba en contra de la revolución establecía nada menos que una ejecución. ¿Ah? Es ahí, nada menos que Austria, Prusia le declaran la guerra a Francia. Miren, ¿ah? ¿No? Y se dicta nada menos que la Constitución Republicana. Pero la revolución se estaba saliendo de control por parte de los jacobinos, muchas ejecuciones. Así que nuevamente, ¿quiénes van a tomar el poder? Nada menos que los girondinos. Y a eso se llama la Convención Termidoriana. ¿Y qué era nada menos que la Convención Termidoriana? Es cuando los girondinos, los moderados, desplazaron a los jacobinos y a su líder Maximiliano Robespierre. Así que nuevamente acá ponemos los girondinos, que eran los moderados, ¿no? Que estaban en el centro. Los girondinos desplazan, ¿no? ¿A quienes? Nada menos que desplazaron a los jacobinos, a los radicales. Y entre esos jacobinos se encontraba nada menos que el mismísimo Maximiliano Robespierre. Él es Robespierre, ¿ve? El incorruptible. Así era llamado Robespierre. El incorruptible. ¿No? Bueno, una vez desplazado Maximiliano Robespierre, se da nada menos que el famoso Terror Blanco. ¿Y qué era el Terror Blanco? Era nada menos que la persecución a los jacobinos. Ahora había que ejecutar a estos jacobinos. Era la persecución a los jacobinos. ¿Correcto? Persiguieron a estos jacobinos y también se da nada menos que en la misma guillotina también se da la ejecución de ¿quién? De Robespierre. El que a hierro mata, a hierro muere. Y eso podemos aplicar perfectamente nada menos que en Maximiliano Robespierre, ¿no? Entonces, se pone fin, pues, ¿no? A todo ello, se persigue a los jacobinos, y bueno, se pone fin nada menos que a la convención, ¿no? Entonces, en el año 1795 se disolvió la convención. Dijeron, oh, mejor lo disolvemos. ¿Y qué vamos a crear? Entonces, en vez de la convención, crearon nada menos que lo siguiente, el directorio. Y el directorio era una especie nada menos que de un poder ejecutivo, que fue desde el año 1795 hasta el año 1799. Básicamente este directorio cumplió el rol ejecutivo. ¿Correcto? El rol ejecutivo. Muy bien. Y esto fue un gobierno moderado, nada menos que dirigido por un tal Barras, por la alta burguesía, ¿no? Ponemos acá. Gobierno moderado
había que calmar la revolución. Estaba muy exaltada la revolución. Gobierno moderado, ¿no? Nada menos que en favor de la alta burguesía. Acuérdate que la burguesía fue la clase social que promovió la Revolución Francesa, ¿correcto? Y este directorio estaba conformado nada menos que por 5 miembros. ¿Ah? En total eran 5 miembros. Pero de estos 5 miembros, el que tenía el poder era nada menos que bajo el liderazgo ¿de quién? Nada menos que de Barras, así se llamaban, ¿no? Bajo el liderazgo de este apellidado Barras. Y dirigió nada menos que ese periodo. Es ahí, ¿no? Cuando Francia se encontraba nada menos que en una guerra, ¿no? Así que acá está nada menos que la guerra con Austria, ¿no? Francia se encontraba en guerra. Una guerra con Austria. ¿En dónde? En campos italianos. Y se da el triunfo nada menos que de Francia. Y acá, chicos, empieza a nacer nada menos que la figura. Acá ven, justamente vamos a ver. Empieza la figura militar, ¿no? De un genio militar llamado Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Y empieza a figurar nada menos que Napoleón Bonaparte. Muy bien. Bueno, se acrecenta el desorden popular. Barras no puede mantener nada menos que el control. Y acá se da la famosa conspiración de los iguales. Ponemos ahí. La conspiración de los iguales. Donde prácticamente ponen en crisis, hacen tambalear nada menos que a este directorio. ¿Y qué es lo que sucede, chicos? Que los burgueses querían mantener el poder. Así que van a promover nada menos que la burguesía apoyó. La burguesía apoyó. ¿A quién apoyó? Nada menos que a Napoleón Bonaparte. ¿No? Napoleón. Y él apoyaron a Napoleón y Napoleón ingresa, como ustedes pueden, al directorio, depone el directorio y se da nada menos que el golpe del 18 de Brumario, ¿no? Entonces Napoleón Bonaparte, ¿qué hace? Disolvió el directorio. Y miren, a esto le llaman el famoso golpe del 18 de Brumario. En noviembre de 1799, Napoleón da un golpe de estado y se inicia nada menos que la era napoleónica. Pero eso ya es otro cuento, pues ya Napoleón va a estar nada menos que en el poder. Eso es nada menos que, chicos, la fase republicana. Sencillo, nada complicado. Así que pasamos acá. La práctica. Y hay preguntas de la otra semana. Miren, te das cuenta, ya está. Así como está en el libro, hemos pasado las preguntas. Miren uno, está en desorden. Vamos acá. El proceso de la Revolución Francesa se inicia con la Asamblea. ¿Cómo se llama? Con la Asamblea Nacional. Ahí se inicia, ¿no? Cuando hacen el juramento de la sala del juego de la pelota, ¿ve? Justamente, ¿ve? ¿Por qué se fueron ahí? Por el problema del voto, ¿no? El problema suscitado durante los estados generales en lo concerniente a la votación consistía en el voto de carácter. ¿Qué voto querían? El voto personal. Un voto por persona. Miren la pregunta 3. La burguesía fue incluida en el pueblo. ¿Y el pueblo qué era? El tercer estado, el estado llano. ¿Dónde está, profe, acá? Ah, miren, el tercer estado.
o también le llaman Estado llano, o simplemente como está ahí, el pueblo. Uy, esto de acá, la pregunta número 6, llamado la Noche de los Milagros, el 4 de agosto de 1789. Miren, cuando estalla la Revolución Francesa, el regreso del rey Luis XVI a Francia, no, pues. La firma de un concordato con la Iglesia Católica, tampoco. ¿Ve? La creación del Tribunal Antiabsolutista, no. El régimen, no. La abolición de los privilegios feudales. Se acaba. Ya no hay títulos de conde, duque, marqués, nada. Siguiente. Fueron parlamentarios con una postura radical. ¿Quiénes eran los radicales? Los de la izquierda. ¿Y quiénes eran los de la izquierda? Los jacobinos. La etapa republicana de la Revolución Francesa se inicia con la denominada... chicos, mira, la etapa republicana. ¿Con qué se inicia? Con la Convención. Se anuló la monarquía constitucional y se proclama la República Francesa. El juramento de la pelota tuvo como objetivo, pregunta la semana pasada, de no separarse hasta que Francia tenga su primera constitución. ¿Correcto? La base ideológica de la Revolución Francesa. La base ideológica. ¿Cómo se llama ese pensamiento? La Ilustración, muy facilito. Durante el reinado de la... Bueno, ¿quién fue el rey que fue ejecutado en la Revolución Francesa con el nombre de Luis Capeto? Luis XVI. Esto fue legal esta práctica. El denominado periodo de terror rojo llega a su fin con, ¿no?, denominado también el terror blanco. ¿Cómo le llaman eso? La reacción terminodiana, ¿cierto? El terror blanco eran el terror rojo eran los jacobinos, pero eran demasiado radicales y exagerados los jacobinos, y se pone fin con la reacción termodiana. Y también se les persigue a los jacobinos, pero ya como el terror blanco, ¿no? Y Robespierre es ejecutado. Listo, chicos. Práctica sencilla. Nos vemos el día de las estrellas, chicos. Hasta luego. Chao, chao.